Bueno, perfecto. Bueno, buenas tardes a todas y a todos quienes se van sumando y muy especialmente a nuestro entrevistado del día de hoy. Hola Martín, ¿cómo estás? Bienvenido. Espera que Buenas voy a tardes, ponerte ¿cómo como están? speaker, así te vemos Dale. más en pantalla grande. ¿Cómo estás, Martín? ¿Bien? Muy bien, muchas gracias por Mm. la invitación, Pato. Dale, gracias, no, gracias a vos por haber aceptado y bueno, y por compartir parte de tu experiencia como fotógrafa. Vamos a decir que bueno, que Martín es artista visual, es fotógrafo, viene haciendo una investigación muy importante que ahora él nos contará. Bueno, no voy a spoilear, así que ya lo contás vos, pero igual entiendo que muchos de los que se están sumando saben de este trabajo tan intenso que venís haciendo sobre Salamone. Y bueno, y acá todos sepan que pueden preguntar, ¿sí? En esto está la instancia de realizarle preguntas a Martín, lo pueden hacer vía el chat, pueden escribir y yo voy a estar leyendo las preguntas. Y bueno, vamos a ir compartiendo esta investigación que venís llevando adelante hace mucho, Martín. Así que, bueno, muchas gracias y bueno, Mondo Salamone, todo tuyo, todo tuyo. Bien, si querés ya, gracias por la Ya pongo a introducción. compartir, empiezo a compartir, perfecto. Vamos Dale, a empezar a vamos. compartir imágenes entonces Ahí está. Así de es un poco más acá. entretenido el Así ya relato. nos ponemos ahí, entramos en calor. Ahí va. ¿Se ven Bueno, bien? sí, yo las veo perfecto, no sé. Bueno, si te parece, empiezo por el principio. Vos Vale. adelantabas un poco el tema de la investigación y cómo se fue dando este proyecto. Y en mi caso todo se dio de una manera un poco accidental, ya que si bien, bueno, les comento brevemente a los que están en la charla que la obra de Salamone mayormente está distribuida en la provincia de Buenos Aires. Yo tuve un hecho fortuito en mi vida que fue que mi papá hace unos 25 años se fue a vivir, él vivía acá en la ciudad de Buenos Aires como yo, y él se fue a vivir al partido de Azul. Y una mañana que yo lo acompañé a él a Azul a hacer unos trámites, por casualidad se me ocurrió ir a la oficina de turismo para ver qué se podía hacer y ahí me dieron un folleto, esto fue en el año 2007 de un tal Salamone. Lo chusmeé, vi unas imágenes y me parecía todo como muy original y a la vez muy llamativo, y lo que más me llamaba la atención tenía que ver con el hecho de que nunca antes nadie me había comentado al respecto. Entonces esa mañana me fui caminando desde la terminal hasta el cementerio, lo cual por lo general es como algo bastante extraño de hacer cuando uno está visitando algún lugar. Y ahí fue que en algún momento va a llegar la imagen que me encontré con el portal del Cementerio de Azul, que es el portal que tiene ese ángel gigante con la espada y que tiene el RIP de fondo. Y claro, yo en ese momento tenía, no sé, veintitantos años, tenía una cámara digital encima, quedé sorprendido y flechado en ese momento. Imaginémonos que no, si bien no fue hace tantísimo tiempo, no existían las redes sociales ni los smartphones, como que la información viajaba a otra velocidad. Entonces quedé completamente sorprendido, saqué algunas fotos en ese momento y luego cuando volví a Buenos Aires comencé a investigar y a contactarme con gente para ver qué más se sabía de este hombre del cual no tenía mucha más información que ese folleto. Entonces a partir de ese momento se fueron dando como otras cuestiones que tuvieron que ver más con esta cuestión de contactar, escribir mails a arquitectos, a gente que ya tenía alguna idea y entrar en contacto con ese mundillo en el cual en ese momento, año 2007, no era un mundillo estrictamente académico, había desde arquitectos, gente de diversos pueblos que ya estaban interesados en la obra de Salamone, entusiastas como yo, fotógrafos, cineastas.
Y eso un poco para mí también resume lo que vengo tanteando desde hace años ya con las redes sociales, que Salamone no es un producto que haya salido directamente desde las universidades, sino que es algo que se da más de boca en boca entre la gente que va viajando o que tiene alguna información y la va compartiendo, y así es como se va corriendo esa experiencia de tener que visitar las obras en situ, porque al no estar las obras en una ciudad, sí o sí te obliga a tener que ir desplazándote. Está en más de 30 localidades en toda la provincia de Buenos Aires, y la provincia de Buenos Aires es bastante amplia, entonces imagínense que sí o sí, si querés llegar a esas obras, no es que te vas a una ciudad, te quedas un fin de semana y conoces todo, sino que bueno, te tenés que organizar para ir haciéndolo durante mucho tiempo. En mi caso fueron años, porque tampoco tengo auto y fue una cuestión que la fui armando con mucho tiempo y mucha paciencia, porque además de Salamone, como van a ir viendo en las fotos, también me interesaba registrar y conocer las localidades y los municipios y sus entornos, porque un poco para mí la gracia de la obra de Salamone, a diferencia de otra obra que puede estar en una ciudad, es el entorno, que en la mayoría son pueblos, pueblos pequeños de la provincia de Buenos Aires, algunos más rurales, más agrestes. Van a encontrar obras que están en el medio de las sierras bonaerenses, otras en el medio del campo, y eso es algo muy distintivo y a la vez atractivo, que hace, vuelvo a lo mismo, que uno tenga que desplazarse y no pueda recorrer todo en un fin de semana como podría pasar con algún otro arquitecto. A eso además hay que sumarle que después vamos a ir viendo imágenes del mobiliario interior, o por ejemplo acá estamos viendo de las plazas, que eso también lo diseñaba Salamone, y que no solo el mobiliario y las lámparas casi nunca se repiten los diseños, sino que tampoco se repiten la mayoría de los diseños de los edificios que él construía. Entonces ese es otro atractivo que hace que cuando uno ve una municipalidad, después sabe que va. Ahí tenemos otro gran ejemplo, por ejemplo, de ¿Cuál? ese La mobiliario, ese anterior. equipamiento de las Sí. plazas, que es Ujú. completamente original y que tiene el sello de Salamón, y que hace que también todo sea tan atractivo, porque uno arranca por alguna localidad y por esta cuestión de que los diseños no se repiten, uno dice, bueno, si acá hizo esto, ¿qué habrá hecho en tal otra localidad? Y así es como uno se va enganchando, y también se va enganchando con esta cuestión de recorrer un territorio que a priori no tiene tantos atractivos turísticos como puede tener, no sé, la Patagonia o el norte o el noroeste o el noreste. Y me parece que eso también es un poco como el atractivo de salir a un territorio en el cual todo es llano y chato, y de repente uno entra a un pueblo y se encuentra con estas construcciones tan fantásticas y tan misteriosas. Perdón, Martín, vos hablás siempre de que me parece como muy interesante esto, este contrapunto, podemos decir, que vos planteás entre estas grandes construcciones y sus entornos, ¿no? Sí. Si bien creo que serían igual de geniales estas construcciones en cualquier otro territorio, acá se dimensionan de otra manera, ¿no? Vos ves Sí. eso, ves que en el entorno cobran como otra dimensión, Sí, juega tanto el entorno yo siempre ¿por qué? pienso de pensar, no sé, si una obra de Salamón, una municipalidad, estuviese en la Avenida de Mayo, por ejemplo, en la misma Eso. cuadra que el Barolo, Claro. por ejemplo. Ujú, Llamaría la ujú, atención, sí, claro, ujú, pero sería un edificio más dentro de todo ese abanico de edificios increíbles que pueden tener las ciudades importantes del país. ujú, En cambio, hacer este tipo de arquitectura tan original, tan jugada, ujú, en pueblos tan pequeños. Pensemos que la mayoría de los pueblos finalmente no creció lo que se esperaba, y la ujú. mayoría tienen menos de 10.000 habitantes, salvo Azul, Balcarce, y bueno, me debo estar olvidando algún otro, pero
Después las demás localidades, si yo se las menciono, no les van a sonar muy familiares, ni a ustedes ni a mucha gente, porque son pueblos que quedaron fuera de rutas principales. Entonces, en ese contexto y encima sumémosle que esto, que la mayoría de los pueblos no crecieron demasiado, esos edificios cobraron todavía más notoriedad porque siguen siendo en muchos casos el edificio más alto o el más imponente o el más grande y encima con un lenguaje tan original. Sí, absolutamente. Recordanos, esto estamos hablando de qué momento histórico del país esto se da, Es- 1009, y, sí, las obras se construyen en un contexto que es la década del año 30 40, 30, en 40. nuestro país y puntualmente durante la gobernación de la provincia de Buenos Aires de Manuel Fresco, un político conservador. Las obras se van a realizar mayormente entre los años 1936 y 1940, pero en realidad la mayoría se van a realizar en 2 años y medio, 3 años. Los últimos tiempos ya casi no realiza tanta obra y fue un sistema por el cual se comenzó a generar mucha obra pública después de la crisis del 30, no solo en la provincia de Buenos Aires, sino también en todo el país, y se financiaba a través de bonos y cada municipio tenía la libertad de contratar al profesional que le pareciera que le ofrecía el mejor precio y el mejor edificio para lo que estaban necesitando. Entonces, en ese contexto también es interesante entender por qué Salamone mayormente va a construir municipalidades, mataderos, cementerios, plazas y demás, porque todo está vinculado a la obra pública. Y eso es algo que también va a terminar siendo súper interesante y original porque no es la obra de un arquitecto que hizo proyectos para privados y que no los podemos visitar o que tenemos que esperar a que sea un museo, sino que toda esa cantidad infinita de edificios de las cuales vamos a hablar mucho en esta charla son de libre acceso y eso también termina siendo fascinante, porque yo no sé en cuántos lugares del mundo uno puede encontrar una obra tan original y tan vasta en un territorio tan extenso como la provincia de Buenos Aires, y que a la vez eso al ser público uno puede ingresar y tiene una función para la comunidad, no es solamente algo estético que uno se sienta ahí a apreciarlo y no cumple ninguna función, o es un museo, o es una casa de un millonario, sino que es un cementerio, es una municipalidad y de hecho la gente de los pueblos lo tiene tan incorporado que para ellos ya no les llama tanto la atención porque siempre fue su municipalidad o su cementerio. Claro. Sí, sí, están absolutamente apropiados, ¿no? Estos de eso. De hecho, bueno, creo que debes tener historias muy diversas, ¿no? Pero la mayoría, pregunto, esas comunidades, que a veces son comunidades muy chicas, eh, ¿saben? ¿Se apropian de esto hoy en la actualidad? ¿Hay una conciencia de lo que tienen? ¿Hay un reconocimiento histórico de esto? O más allá después del mantenimiento y de la conservación y la puesta en valor de estas piezas, si sucede o no? Digo, ¿la comunidad es consciente que ese edificio en su comunidad hizo que su geografía cambie? Es súper interesante eso porque al principio cuando yo empecé a recorrer, en muchos pueblos te miraban raro y era un poco como, ¿qué haces acá si no hay mucho para hacer? Y yo creo que esa cuestión de que sobre todo la gente de las ciudades es la que se traslada a los pueblos para ir y conocer las obras, terminó generando que los mismos locales, creo que es un fenómeno que nos pasa a todos, terminaran como apropiándose y diciendo, pucha, si tanta gente viene de lugares tan lejanos a ver esto, debe tener un valor. Entonces yo creo que en ese sentido también ayudó mucho la pandemia y todas estas Mm. fases que tuvimos para poder volver a movilizarnos libremente, que hicieron que al principio uno
tenía algunas distancias en las cuales podía movilizarse y esas distancias eran cortas, entonces de repente creo que más gente, y también con la necesidad que teníamos de salir a cualquier lado, mucha más gente empezó a mirar más cerca a ver qué había. Como ya no era la fantasía de decir, bueno, me voy a otro país o me cruzo a la cordillera, sino que era una cuestión, bueno, una escapadita, a ver qué hay. Y yo creo que en ese sentido la pandemia y Salamone encajaron justo y Salamone también me parece que esto es una opinión personal, pero es un producto hecho también para estas épocas de redes sociales, de sacarse una foto con un fondo, con un atractivo completamente original. Y en ese sentido también creo que es súper atractivo para, no sé, un grupo de amigos. A mí me pasó con amigos que viajaban a pueblos y recorrer, estar en contacto con la gente. Visitar eso, un pueblito, de repente se volvió algo fascinante, conocer un pueblo que está, no sé, a 200 kilómetros de Buenos Aires y a partir de ahí conectar con Salamone. Y en ese sentido, las dirigencias de los pueblos comenzaron a tener más políticas para difundir y apropiarse de Salamone. Y en ese sentido, hoy en día, si uno visita la mayoría de los pueblos y localidades, ya no sucede más esto de que te miren raro, que te digan no tengo idea de quién es Salamone o que te miren eso, un poco extraño, sino que es muy probable que si uno va a la municipalidad, aunque sea un sábado, va a encontrar a alguien o un contacto que le abra las puertas de la municipalidad y le cuente algo de la historia, de lo que sabe. En ese Mm. sentido, terminó sucediendo que yo diría que hoy en día todas las localidades se apropiaron de Salamone, entendieron el valor que tiene y que también creo que en ese sentido su arquitectura ayudó a generar una identidad propia para cada localidad. Esta cuestión de que no hay edificios en serie, no es que hizo un diseño y se repitió a lo largo de la provincia, sino que cada localidad tiene su propio edificio. Bueno, yo creo que eso colaboró para que las localidades digan, bueno, nos tocó Salamone, nos tocó este edificio Mm. y sentirse un poco más orgullosos que hace 30 años que tal vez era el matadero abandonado o el cementerio que no estaba en buenas condiciones. Yo creo que es un caso positivo de turismo en el cual el hecho de que la gente se interesara en ciertos atractivos colaboró para que los pueblos pudieran valorar y apropiarse de algo que ya tenían y que hoy en día sigue funcionando de la misma forma de toda la vida. Bueno, ahí me voy a poner un poco mala, pero digo, si sucede esto, si el camino, mala, nada, y podemos discutirlo y quien quiera sumarse, pero lo pienso en estos términos, ¿no? Eh, si Salamone y este contexto que vos describís hizo que tuviera como mayor reconocimiento, no solamente por su valor patrimonial, sino también comunitario, geográfico, por todo lo que fue produciendo, ¿por qué cuesta tanto armar un circuito organizado y que los municipios que tienen obra de Salamón inviertan en su puesta en valor? ¿Por qué te parece que cuesta tanto? Digo, hay como un Uf, reconocimiento que se contrapone, por otro lado, sí, sí, obviamente. podemos, podemos imaginar que son grandes presupuestos lo de poner en valor estas obras, ¿no? Pero digo, hay algo ahí como bien pensar en gestiones, no sé, se me ocurre, digo, ¿por qué a veces cuesta tanto armar circuitos o que estas obras? Porque de todo este recorrido, y ya te dejo y te escucho con atención de este recorrido y de estas innumerables, que son muchas las obras que él hizo, no todas están en buen estado hoy. No, y es imposible que todas estén al mismo tiempo en buen estado, ¿no? Nunca pasó y es Nunca imposible. pasó, solo tal vez cuando fueran construidas y nunca más. Claro, no, y habla muy bien del Salamone constructor también que estén todas en pie, con muchas con cero mantenimiento. Sí. Para una época en la cual ese sistema constructivo, que es el hormigón armado, era algo completamente novedoso para los pueblos del interior, para el interior bonaerense. Era algo completamente vanguardista ese uso. Entonces, considerando todo eso, las formas que tienen,
la monumentalidad en un ambiente, en un entorno completa, muchas veces inhóspito, bueno, habla de que hizo bastante bien las cosas también para que todo eso se pudiera sostener. Pero volviendo a tu pregunta, sin esquivar la cuestión, y sin quererme meter también en un campo en el que Sí, tienen más complejo, información complejo y lleno de la aristas, gente de las seguro. localidades. Desde mi experiencia como porteño, también como forastero que viaja a los pueblos y después Mm, vuelve a Buenos Aires, creo que tiene que ver con una cuestión de que es muy difícil ponerse de acuerdo entre dirigencias entre dos municipios ya, y va más allá de los colores políticos. Pasa por una mm, cuestión de decir, este quizás se va a beneficiar más que yo, mm, si hacemos esto, si hacemos mm. lo otro, y acá estamos hablando de muchos municipios, o sea, ya es difícil ponerse de acuerdo entre, no sé, cuatro personas. Acá que hay más intereses, Mm. eh, me parece muy difícil que se pueda lograr. Quizás sería más simple pensar que algunas regiones podrían armar mini bloques, porque también hasta para privados es difícil armar, Mm. por algo no existen o existen. Hay como momentos en los cuales se pone de moda que algunos privados empiezan a hacer tours Eso, y nunca se sostienen claro. tampoco. Yo creo que tiene que ver con una cuestión de que es algo poco rentable porque son distancias muy grandes, como son localidades pequeñas, no tenés siempre una hotelería en la cual puedas albergar, no sé, a un grupo de 40 personas en un hotel. Y aún así, si tenés alguna ciudad donde haces base, bueno, después tenés que hacer una distancia bastante grande para barrer Toda los... la zona. Claro. Mm, Entonces no es tan simple mm, como decir, bueno, vamos a ir a la ciudad de Buenos Aires y hacemos una escapada al Delta o a otro lugar que mm, esté cerca. Acá es muchísimo más complejo y de nuevo estamos hablando de lugares muy pequeños. Entonces, en ese sentido, es no sé, sí, es un misterio y a la vez en todos estos años siempre fallaron todos los intentos que se mm, hicieron. Sí es importante destacar que existen tres centros de interpretación, uno en La Prida, otro en Azul y otro en Saldungaray. Podemos decir que son los tres portales de cementerios más importantes, mm, y que eso es algo, y que hoy en día es el único momento histórico en el cual los tres están funcionando finalmente. La Prida funcionó siempre y la Prida, esto sí lo tengo que mencionar porque tal vez ese sea el caso que podría tomarse como ejemplo para propagarse, el de un pueblo pequeño que no está en una ruta importante, que tiene obra de Salamone muy destacada, desde el Palacio Municipal, el cementerio, que es increíble, el matadero, bueno, tiene más obra que esa. Ellos se apropiaron de esa obra y a partir de ahí empezaron a difundir lo que tenían. Y fue un trabajo de hormiga que, al menos cuando uno arranca en el mundillo de Salamone, uno va a la Prida y dice, acá pasa algo distinto". Entonces armaron de La Prida un poco como la ciudad o el pueblo salamónico, porque el centro de interpretación es un museo ya, casi de Salamone. Hay mobiliario original, hay paneles explicativos de la vida de Salamone, vida, obra. Y por otro lado, en el Palacio Municipal uno también puede visitarlo. A veces se puede ir hasta a la terraza y hay paneles informativos respecto a la obra. Hicieron mucho trabajo para un pueblo que, repito, era un pueblo más de la provincia de Buenos Aires, que tenía un balneario, una lagunita y no mucho más. Entonces ese sí es un caso que para mí es exitoso, bueno, a través de la difusión de lo que tenían, las redes sociales cuando empezaron a aparecer y la investigación, porque también gracias al trabajo que hicieron fueron encontrando más obra de la que se creía que había y rescatando claro. también Mm, mobiliario muy original con formas mm, eh, muy locas. Entonces, bueno, ahí se invirtió y se hizo un trabajo silencioso que no se cortó en todos estos mm. años. Qué interesante eso que decís, ¿no? Y si, no, si uno conociera los indicadores, seguramente debe haber aumentado la visibilidad del pueblo, su afluencia turística, ¿no? Todo. Sí, sí, Sin duda, que seguramente. ese centro de interpretación le dio mucho más, ¿no?
a ese pueblo. Martín, nunca, siempre te, ahora pensaba y siempre te quise preguntar, ¿cuál es tu obra preferida? ¿Hay una obra preferida? Porque digo, en Eh, este proceso que lleva tantos años, ¿no? Después ya hablaremos qué va a venir en tu carrera también como fotógrafo, porque entendemos que este es un proyecto que ya está cerrándose, ¿no? Pero bueno, vuelvo siempre, ¿hay alguna obra preferida o qué? Porque es como después de haber, imagino, ¿no? Después de haber trabajado tantos años un proyecto, ya, y además una personalidad como la de Salomón y todo lo que él hecho, y toda esa construcción de mito también que se debe que se armó alrededor, ¿no? De la obra y también todos los, algunos misterios y cosas inconclusas. Digo, todo eso que se formó también seguramente es parte de tu vida. Van como dos preguntas. ¿Hay una obra mm. que preferís? ¿Hay alguna de todas que te impactó y que es muy fuerte para vos? Y ya, ¿qué relación terminaste teniendo vos con el personaje, ¿no? Salamone. Son dos grandes preguntas. La primera siempre es un poco antipática porque al haber tanta obra, siempre me pasa que contesto por un par y después me quedo pensando y digo, pucha, podría haber agregado tal o cual otra. Hay una que siempre me conmueve y que va más allá de lo estético, que es el portal del cementerio de la Prida, que es ese portal que tiene los conos a la entrada y tiene el Cristo en una cruz gigante con unos rayos. Bueno, en eso, en ese soporte de la cruz, al atardecer, hay unos huequitos por los cuales pasa la luz del sol. Y la verdad que ver el atardecer en ese lugar es como realmente algo lo más cercano a lo místico que puede llegar a ver frente a una obra de Salamone. Y también porque el entorno es completamente rural. Uno tiene el cementerio, pero a los costados uno solamente ve campo y campo y campo. Es, es casi como una ruina, no sé, medieval, ahí en el medio de la pampa, que hace que si uno, y aparte se ve a kilómetros, ¿no? Uno quizás está paseando por algún camino rural por ahí y uno lo ve. Claro, es muy Entonces impactante. tiene una presencia muy grande y a la vez es una obra completamente monumental. Esa es la que más me sigue, a la que nunca me acostumbro, digamos, ¿no? Mm, mm. Y, mm, y la ¿Y otra tu pregunta, relación con el personaje sí, Salamone hoy? a mí me pasó que al principio, obviamente estaba un poco fascinado y quería saber todo de él, hasta que finalmente me fui dando cuenta que no era tan simple, que como no sobrevivió su archivo profesional ni personal, es difícil tener mucha información de primera mano sobre su vida. Entonces yo creo que con el correr de los años fui dejando de lado como esa fascinación o esa búsqueda y me fui quedando más con su obra. Entonces, en ese sentido, yo creo que tenemos una relación con los años cada vez más distante, pero respetuosa. Como ya creo que termino entendiendo más al hombre, a ese inmigrante que vino de chiquito con su familia de Sicilia y como que no lo juzgo tanto o no quiero saber tanto por qué hizo tal o cual cosa, sino que entiendo bueno, que fue ese sueño del inmigrante que vino y quiso hacer todo lo que pudo en una sola vida y dejar su sello y su impronta. Y bueno, para llegar a eso tuvo que tomar muchas decisiones y mezclarse con mucha gente para poder llegar a lograr lo que logró. Sí, no, sí, sin duda. ¿Por qué no se conservó el archivo? ¿Sucedió algo en particular o fueron qué? Porque los archivos entiendo que quedarían en cada jurisdicción en la que él hacía edificios, ¿o no? Sí, eso quedó. Por eso, Eso está. Lo que y no al está ser es obra como lo pública, propio, lo realizado por claro. él como un constructor. Ok. Por eso también es importante igual esa pregunta, porque por eso también sabemos que todos estos edificios son obra de Salamone, porque al ser obra municipal, obra pública, tenían que quedar
los planos y toda la información, toda la documentación en los municipios. Entonces, mm, a partir de 1990, que hubo dos arquitectos, René Longoni y Juan Carlos Molteni, que comenzaron a investigar la obra de Salamone recorriendo muchos municipios de la provincia. Bueno, ahí fueron encontrando toda esa documentación en los archivos, en las municipalidades, y así sabemos a ciencia cierta que todas estas obras eran de su mm, autoría. ujú. Ese es el tema. Ahora, la obra privada, y va a estar más complicado que algún día nos enteremos, y así va a No, pasar con nunca, el portal. nunca, claro, no se da con esos archivos y no sabemos si existen. Acá Gise Porciani Sí, hay pregunta, un par de preguntitas. dice, quería consultar si es real, si sabés, obviamente, que el A portal del ver. cementerio de Pilar y el edificio de Alvear y Ayacucho pertenecen a Salamone. Alvear y Ayacucho. Sí, sí, a ver, empiezo con el de Buenos Aires. El de Buenos Aires sí es la única obra de la que se tiene noticias al menos, que es obra de Salamone, que está justo enfrente del Hotel Alvear. Y que es un edificio que no llama muchísimo la atención, es un edificio más de Recoleta de la época, porque también lo hace en paralelo a toda la obra bonaerense. De ese edificio estuve investigando en estos últimos años, porque ya que era el edificio porteño, me obsesioné un poco a ver si podía encontrar más información. Y algo que me pareció muy llamativo y que es algo que me gustaría que se pudiera investigar más, es que en ese edificio, la comitente, o sea, el edificio está a nombre de la mujer de Salamone. La mujer venía de una familia de Bahía Blanca, que el padre era una persona de cierto prestigio y poder allá. Entonces, a mí me interesaría que algún día también se investigara un poco más la figura de la mujer y cuánto influyó esa familia en el crecimiento profesional de Salamone y los contactos, digamos, si eso ayudó a que él pudiera integrarse de alguna manera, más allá de su talento, que nadie pone en duda, pero si eso colaboró. Entonces, bueno, fue eso que encontré que me llamó mucho la atención. Y por otro lado, mencionaba el cementerio de Qué Pilar, ¿verdad? interesante, el cementerio de Pilar, sí. Sí, lo que pasó con el portal del cementerio de Pilar también es parte de la obra que se hace durante el gobierno de Fresco, de toda la obra bonaerense. El tema es que originalmente tenía otro portal mucho más moderno y que luego se demolió y está el portal actual que es neocolonial, nada que ver, y lo único que sobrevivió es la cruz con el Cristo característico de Salamone, que está repetido en cementerios, en muchos pueblos. Así que sí. Y sí, te dice, bueno, no sabía respecto a Por su nada, me esposa. Sí, alegro. yo también. Y además, dale, sí, yo quiero saber, bueno, Sí, viste, sí, algún para día sería súper corroborar una vez interesante. más que siempre hay una mujer ahí Y detrás además, que sí, acompañando. no es un detalle menor No, y a la vez también es entendible que es un personaje que tiene como este aura de misterio por haber hecho una obra tan original y extravagante, pero a medida que uno lo va humanizando más, bueno, uno quiere tener respuestas, al menos en mi caso, que ya llevo varios años de convivencia con Salamone, quiero tener respuestas un poco más terrenales también a ciertas cuestiones. Y en los últimos años empecé a pensar esto, ¿no? Que me parece que su esposa es probable que haya tenido alguna injerencia, ¿verdad? Porque no me parece casualidad que aparezca ahí como dueña. Hablé una vez con una nieta de Salamón y me dijo que en ese edificio estaban repartidos algunos pisos para los hijos y demás, también. como que había sido un edificio familiar. Ella me lo constató, pero bueno, será cuestión de paciencia y de encontrar también algún otro voluntario que quiera sumarse a Martín, investigar la vida de su sí, no, nieta. sin duda. Y si quieren preguntar a Gise algo más o quien sea, Sí, sí, pregunten. pueden No sé si quedaron escribir más y preguntas, pero... preguntar. Y yo mientras aprovecho también para sacarme dudas y pregunto, bueno, hiciste todo este trabajo fotográfico excelente que se vuelca en un libro, que ahora después, bueno, vamos a compartir tus redes sociales para que te puedan buscar y tu web. Y, y pregunto, la decisión de armar
la cuenta de Instagram de Mondo Salamone, nada, que tiene tantos seguidores y todo, ¿cómo es una decisión estratégica? Te hiciste de todo el material y dijiste, ¿cómo guardo esto? Estamos en una universidad, una facultad de diseño y comunicación y trabajamos mucho sobre estas cuestiones. ¿Cómo fue esa decisión de crear esta cuenta? Bien, gran pregunta porque también acá va a haber mucho de lo fortuito, si se quiere. Lo que sucedió fue, yo ya les comenté, arranco del 2007 con las primeras cámaras digitales, empiezo a sacar fotos, después, bueno, fui comprándome otras cámaras y más cerca del 2010, cuando ya existía Facebook, existía Tumblr, me empieza a picar el bichito de decir, uy, ¿por qué no empiezo a compartir imágenes de los viajes, de las obras, para difundir? Pero bueno, igual la idea que uno tenía de la red social en ese momento es muy distinta de la de hoy. No existía la figura del influencer ni nada por el estilo. Era simplemente compartir como para decir, bueno, queda un registro acá, y alguien lo verá algún día. Entonces, lentamente, ahí sí surgió la idea de Mondo Salamone y originalmente tenía un Facebook, que todavía existe, y en paralelo un Tumblr, que era como, todavía existe Tumblr, pero bueno, si hay gente muy joven que no lo sabe, era como un blog, pero como mucho más estético, que se le daba mucha Ok. ¿Cómo era prioridad el y nombre? más. Tumblr. Tumblr, Tumblr, Tumblr. 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 Sí, me acuerdo, Tumblr. Sí, 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 sí. Entonces, con esas dos cuestiones, como que fui haciéndolo en paralelo a mi vida y cada tanto actualizaba, porque mis viajes igual eran una vez por año, dos veces por año, que me tomaba unos días y me iba a alguna localidad que no conocía. Entonces, a ese ritmo, cuando Instagram empieza a volverse un poco más masivo, un poco antes de la pandemia, yo creo que en el 2018, la que era mi novia en ese momento me dice, che, ¿por qué no te haces un Instagram de Mondo Salamone? Y la verdad que son esos comentarios que uno dice, sí, como era algo obvio, pero no se me había ocurrido realmente. Y a partir de ahí fue otra movida, porque lo que me dio Instagram, que no me daba ni Tumblr ni Facebook, fue la cuestión del feedback con la gente. Ahí empecé porque yo no me veía en ese rol, digo, Claro. este personaje fue algo que se fue haciendo con el público, con el interés de los seguidores de Salamone y los seguidores en Instagram principalmente. De hecho, Twitter recién lo abrí en pandemia porque le tenía mucho miedo al público de Twitter y tenía miedo de cómo podía ser la recepción. Entonces ahí lo que se fue dando que Instagram fue un poco esa puerta a contactarme, a comunicarme con los seguidores de Salamone y también a ir armando algo que se dice mucho hoy en día, que lo dicen mucho los influencers, esto de armar comunidad. Pero bueno, a mí, yo nunca quise como enarbolar ninguna bandera, de decir yo soy la voz de Salamone, sino que fue algo que se fue dando como más implícitamente. Como bueno, la gente me comparte sus imágenes, yo las comparto, yo sigo haciendo mi registro porque en ese sentido yo siempre pensé todas las redes como un archivo de la obra de Salamone. Y es la idea cuando uno entra a mis redes, de encontrar solamente información de Salamone y que no esté contaminada por mi vida personal. Entonces siempre lo pensé solo como un archivo y se fue dando todo. Realmente fue así, porque después en pandemia empezaron más las entrevistas y lo que les contaba, que yo ahí empecé a sentir que a partir de esto de que uno podía salir a recorrer lo más cercano, bueno, ahí se empezó a mirar mucho para adentro, no solo la provincia, sino todo el país. Entonces yo creo que eso también colaboró a que la gente decía, ah, pero este tipo ya viene hace años con esto, listo, como quiero empezar con Salamones por acá. Claro, sí, sí, abriste como un camino, ¿no? Marcaste a lo mejor sin quererlo por afuera de tu voluntad, pero creo que hoy te sos un referente de la obra de Salamone, sin duda. Tenés más de 18.000 seguidores, digamos, hay esto, creaste comunidad, compartimos un espacio de intercambio nosotros dos hace poco y llegaba la gente diciendo eso, ¿no? Como, bueno, nada, acá, qué bueno está como este reservorio, te convertiste en eso y me parece que eso es muy, muy valioso y da sentido, ¿no? Me parece que
que ese intercambio es muy bueno. Acá Micaela dice, en Bedia, ¿sabés si además del matadero y la municipalidad hay alguna otra obra de Salamone, el mástil de la plaza quizás? Sí, el mástil de la plaza, exactamente. Sí, sí, Es sí, una obra de no. él. Mm. Sí, 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 que es un mástil súper original, también muy, muy Salamone. Y en Bedia también, el interior del Palacio Municipal hizo también las lámparas, sí, algunas lámparas, algo del mobiliario, del Consejo Deliberante, como... Y ahí en ese partido, que es el partido de Leandro Alem, que es en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, es el partido en el que el municipio en el que menos se visita y que quizá menos difusión le da a la obra de Salamone. Así que está bueno que aparezca Bedia, no sé si ella será de allá, pero bueno, son obras que están muy olvidadas, los mataderos son los que están en peor estado, están completamente abandonados y supongo que es cuestión de tiempo de que se empiecen a caer, a derrumbarse, porque bueno, yo estuve en pandemia ya y la verdad que todas las noticias que me llegan siempre son bastante, salvo el matadero de Bedia, que era una perrera, también para que se den una idea, ¿no? Ah, sí. Yo la vez que fui no pude entrar porque era una perrera, pero una perrera en la cual los perros eran los dueños del edificio. No, era Mm. peligrosísimo entrar. Ah, qué locura, no te puedo Entonces, creer. bueno, también pasa eso, ¿no? Claro, bueno, Eh, los usos que después se le dan a esos, claro, sí, y a la vez el también uso es y meterse en la realidad de un pueblo, porque ahí ya no tiene que ver con una cuestión de, ¿por qué Salamone mm, debería ser, no sé, un museo? Sino también es enfrentarse con esa realidad, de decir, che, tienen un montón de perros en un edificio acá, la buena de Dios. Eh, bueno, y en uno de los mataderos, ahora no me acuerdo si era en Alem o no, en Alem, también había un chico al rayo del sol, pues yo fui en verano quemando cables para sacar el cobre. Era un mm, basurero y en el adentro del matadero que no tenía ni ventanas ni puertas, completamente en ruinas el matadero. Entonces, más allá de que una vez se romantiza estas cuestiones, también tiene esto de ir a enfrentarse con la realidad de cada lugar. Y eso también es lo que, volvemos a lo mismo, si estuviese en la Avenida de Mayo, bueno, uno estas cosas no las vas a ver nunca, pero al tener que desplazarte y tener que sí o sí socializar con la gente del lugar, ¿no? Te hace contactarte con la realidad de cada localidad. no, también te debe haber llevado a vos a conocer, porque recién te he escuchado hablar de los municipios que a mí me costaría un montón, terminaste conociendo en profundidad la provincia, ¿no? Sí, que ese era mi sueño original. Salamone Mm, apareció en esa búsqueda. mm. Eh, Mira, bueno, ahí dice, mis papás son de Bedia, en un bueno, momento estuvieron por poner en valor el matadero, pero quedó en la nada. Wow, mirá, sí, wow. es muy lindo ese matadero además. Tiene una torre muy, muy original. Los mataderos son tremendos, ¿no? Y además también es verdad, ¿no? Esto, no sé por qué me viene ahora a la cabeza que Madrid, es Madrid, ¿no? Que tiene el matadero de Madrid, sí, que era un viejo matadero que se convirtió en un centro de arte contemporáneo. Digamos, se podrían dar tantos usos, ¿no? No, no una perrera, digamos, pero podrían ser espacios convertidos en otras cosas hoy, ¿no? Así Seguramente. que, bueno, Micaela, dale, que vuelvan a ver si, si por ahí retomen el proyecto. Sería hermoso ponerlos en valor. El de, ¿cuántos así importantes son muchos, ¿no? Los mataderos, pero bueno, Sí, yo también hay tengo como algunos muy casos presente. exitosos, como el de Balcarce, que es un centro cultural, que es el Centro Cultural Salamone. En Tres Lomas hace Bien, poquito también lo pusieron en valor, que es un pueblito pero pequeño. solo de Salamone, no tiene, es así como solo de la obra de él, no son centros de No, arte no, no, el de contemporáneo, Balcarce tiene ese nombre, pero es un pero tiene, espacio alberga de todo. cultural, sí, abierto a la comunidad. Suceden todo tipo de actividades. Lo de Tres Lomas también, creo que es una oficina municipal ahora. Bueno, es que todo siempre va a depender de la dirigencia política del momento y del uso que se le pueda dar. Entonces, ojalá sean Y proyectos queda que el se de puedan mantener. Pecuén, ¿no? El de Pecuén ya todo Ya, eso va a el quedar. Lo que pasa problema es que ya es. de ese matadero es que como lo agarró la inundación de hace 40 años,
quedó en ruinas, quedó abandonado, y hay como ahí como una paradoja patrimonial por la cual no se lo puede refaccionar porque se lo altera, pero tampoco se lo puede, no sé, aunque sea sostener algo. Entonces es un poco como que indirectamente se está esperando a que se caiga, que se empiece a caer. No, pero por otro lado, Eh, yo sé cómo conocí esa obra con un video que vi una vez en YouTube viendo otra cosa, apareció un video de Red Bull, creo que era, sí, del bueno, ciclista. mirá, ¿entendés? Digo, también como medio random ahí, cómo llegó eso ahí, pero bueno, se utilizó también para... Es que es random y me parece que en el fondo no es tan random porque algo que me parece también súper interesante para destacar de Salamón y para charlar es el uso que se le fue dando a las obras y cómo las obras, quiénes se apropiaron de las obras. Me parece súper interesante porque hay, Totalmente. podés encontrar un montón de videos musicales en los cuales las obras de Salamone son locaciones y de artistas conocidos, Mm. Bueno, directores de películas como la cine, de Caetano, ¿no? Mm, exactamente. Hay muchas películas, mm, artistas, entonces hay como toda una cuestión que inspira la obra de él, que hace que muchos quieran apropiársela, más allá de la cuestión que comentábamos de querer salir a la ruta y estar en contacto con esa obra en vivo. También hay una cuestión que a mí me llamó la atención desde el primer día de cómo muchos artistas reconocidos también tuvieron su flechazo con Salamone y necesitaron también pasar por esa etapa. Y no solo Mariano Ginás, sino también muchos directores, Pino Solanas, lo que mencionabas de Caetano, muchas ujú, películas de los 2000 se hicieron allá. Este año se estrenó una de terror que se llama 1978. Es como algo recurrente que tiene que ver con el cine y que me parece súper valioso por esta cuestión de totalmente. desarrollar también de colaborar para crear una cosmovisión cultural, si se quiere, propia, que no esté mirando o buscando siempre cosas que se parezcan a Europa o que se parezcan a Estados Totalmente. Unidos. Contar Mm, terror mm. con locaciones Local. argentinas, con historias argentinas, me parece que es algo súper novedoso y valioso de difundir también. Y que Y Salamón es eso como que que, encajó perfecto también con eso, ¿no? claro, es que encaja perfecto para dialogar casi con cualquier disciplina artística, claro, es cierto. Sí, sí, sí. Bueno, ahí bueno, sí se dice que también lo habían usado como locación, sí, sin duda que son. Y antes tenés el libro ahí atrás, lo estamos viendo, antes de terminar, que A ya ver, queda poco, a ver, ¿querés? acá está Ese el es el librito, libro, ahí se ve. hermoso, doy fe que es muy hermoso, tengo Ah, uno, vale la pena tenerlo. y Así este es que, el fotolibro que fue un poco el resultado de todos mm, estos años de mm, investigación, de lo que estuvimos charlando, ujú, y que también durante la pandemia surgió la idea en mi cabeza de darle un cierre a Salamone, que no sucedió, pero aunque sea así, pasarlo a objeto, ¿no? Salir de la virtualidad y poder tener un objeto así tangible en el cual pudiera hermoso. recopilar todos esos años de viajes, de investigación, de búsquedas. Y trabajando con un fotógrafo y un editor que se llama Matteo Barbuzzi, con él salió la idea de armar este relato, que es un fotoviaje, en realidad no es un libro de arquitectura, la idea es esa, como recrear un poco todos los viajes que realicé, siguiendo hasta ese orden cronológico en el cual yo fui conociendo las obras de Salamone, y armar ese viaje con fotos que son de la obra de Salamone, pero que a la vez también son de otras construcciones y, y los paisajes que uno va conociendo en el camino hasta que llega, porque también hay una cuestión que ir a ver una obra de Salamone para mí no es solamente ir, llegar, sacar la foto, tacharla de la lista y seguir viaje, sino que tiene mucho que ver con el viaje, ¿no? Con compartir. Mm, claro. Muchas veces uno se da viaje con algún amigo, con una pareja o con alguien que uno dice, vamos a ver tal obra de Salamone, vamos a tal pueblito y te quedás ahí un fin de semana. Es mucho más que solamente decir, uy, qué loco este edificio. Entonces, lo que buscamos fue reflejar eso, ¿no? Como todos esos viajes y todo lo que fui encontrando en el camino, más allá
de Salamone, que no es poco, obviamente. No, ¿qué te parece? ¿No? Y un proyecto que tiene muchos años y sigue alimentándose todavía. Por más que vos lo quieras abandonar, sigue. No, 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 ya Ya ese es está, lo que ¿no? comentaba, que ya es como una Sí, relación un ya poco más está, distante y claro, respetuosa, ya menos emocional, ¿no? claro, tal cual, tal cual. ¿Y qué Como... proyectos vienen, Martín? ¿Qué tenés ganas de hacer ahora en relación a tu Y ahora lo que me terminó investigación? sucediendo fue que en paralelo a Salamone durante todos estos años, me fui metiendo en todo lo que tenía que ver con obra pública de esta misma época, hablemos de la década del 30, digamos, y principios del 40, en todo el país, como que me fui dando cuenta y fui investigando y no solo había un Salamón en la provincia de Buenos Aires, sino que había otros Salamones en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Córdoba, en la provincia de Río Negro y así sucesivamente, y que me parece fascinante que la obra pública en nuestro país, además de moderna y además de pensar que en la década del 30 había un Estado que, más allá de cuestiones Y del color ideológicas, porque político. en Ujú. Córdoba, por ejemplo, gobernaban los radicales, en la provincia de Buenos Aires los conservadores, pero estaban pensando el mismo país, o al menos dentro de lo que es la obra, todos estaban pensando en construir escuelas, en construir diques, caminos, rutas y demás. Había Sí, para el profesionales desarrollo del país había como una unidad y en todo eso. con un lenguaje estético que quizás a mí me pasa eso. Yo siempre llego primero por lo estético y después empiezo a investigar. Claro. Entonces me terminó pasando esto mismo en otros lugares, de decir, uy, hay unas escuelas en la ciudad de Córdoba que se hacen durante la gestión de Sabatini, que son probablemente lo más parecido a las municipalidades de Salamone. Y como decir, uy, pucha, como esto Claro. digo, no soy un Mm, fanático de Salamone, seguramente lo ve y mínimo le va a llamar la atención. Y así en Mendoza, en Río Negro, con distintos tipos de obra pública, pero todo es obra pública. Entonces me llama mm, mucho la atención cómo esa cuestión no está tan retomada desde las universidades. Hablo de las personas con las que pude hablar, sobre todo acá en Buenos Aires, y cómo a la vez es algo que la obra pública sigue siendo algo súper importante para todos y que me completamente. parece por lo menos interesante revisitar y tener un archivo o una idea de lo que se construyó en esa época y que muchas veces, de nuevo, no le damos tanta importancia, muchas veces porque están en localidades, muchas veces porque al ser obra pública uno se acostumbra a que eso sea la escuela o sea la municipalidad y uno a priori no vas a visitar una ciudad para decir, ah, bueno, voy a ir a ver tal escuela, pero Claro. qué sé yo, si vas a Barcelona y te enterás que Audí hizo una escuela, un hospital, vas a ir a verlo. Entonces yo creo que acá sucede lo Ujú. mismo, pero con muchos profesionales desconocidos hoy en día, de los cuales se sabe muy poco, y que, insisto, al ser obra pública es una obra que permanece muchas veces intacta o en muy buenas condiciones y que sigue Mm. teniendo un lenguaje, una estética que es completamente original. Es un poco como, bueno, si te gustó Salamone, podrías seguir por acá. Vení, Y esa es poder, claro, esa es un poco mi idea, buenísimo. como el próximo libro tendría que venir a cerrar como ese capítulo de la obra Ahí, pública, que es cerrar entre comillas, porque si bien la obra de Salamone van a seguir apareciendo obras y noticias de él, seguro, lo de la obra seguro. pública es infinito porque hay, no sé, desde la Ujú. Municipalidad de Comodoro Rivadavia hasta escuelas en Córdoba, en Mendoza, balnearios, hay de todo De todo, realmente. Y un poco solamente. amplía esta idea de lo que era la obra Ujú. pública y ayuda también a entender de dónde salió Salamone, que es la punta del iceberg, no es la punta del iceberg y todo, es uno No, entre tantos tal cual. No, y creo que sí, bueno, si tu línea de investigación continúa por ahí con este trabajo fotográfico excelente que haces, me parece que te vas a dar cuenta de la historia, de parte de nuestra historia, sí, sin duda, que sí, es va otro pasando. modo de contar nuestra historia, ¿no? Sí. Exactamente. Es que esa es la Qué idea y bueno. es un poco lo de Salamón y se va a notar más en este próximo libro, que es la idea es abrir y no cerrar. No es como decir, bueno, Tal pasó cual. esto, que Sí, fue un poco lo que ir, pasó con la década infame. La década del 30 quedó como la década infame y no se la tal cual. investigó mucho más. Mm, Entonces acá mm, la idea es como abrir y llenar de mm. interrogantes todo, ¿no? Como que, bueno, otras disciplinas.
empiecen a, si les llama la atención, como empezar a retomar eso y decir, bueno, ¿qué pasó acá? Mm. Que tenemos todas estas obras tan modernas y tan originales y Mm. que no nos hablaron de todo eso, que habla también de nuestro país, digo, de todo el país, es una Sí, 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 visión sí, más tal cual, federal. tal cual. Ujú. Excelente, Martín. Qué bueno, muchas gracias. ¿Querés darnos tus redes y dónde te encuentran? ¿Cómo no? Las redes son simples, siempre es Mondo Salamone, Ujú. Mondo Las como mundo vamos en a poner acá, italiano, Mundo Salamón. Espera que las vamos a no pasa escribir, nada. así que es Y ahí Mundo. en todos lados, en cualquier red social me van a encontrar. Ahí me pueden Exacto. escribir cualquier duda que les haya quedado, o si en un rato les cae la ficha y dicen, me acordé de a esta. Exactamente. No hay ningún problema. Esa es la idea, que puedan tomar este contacto con Martín si lo quieren, si lo necesitan, si quieren compartir algo, ¿sí? Si quieren su libro, seguirlo, hacemos que siga creciendo esa comunidad y bueno, y atentas a esos nuevos caminos bueno, que nos van a contar más de nosotros y que serán muy bienvenidos, Martín. Bueno, muchas No, gracias gracias a ustedes por por quedarse, por escuchar, por las preguntas mm, y demás. Es un placer bueno. también. Gracias, gracias por compartir en serio todo este investigación y este trabajo artístico. Bueno, nos estamos hablando y muchas gracias a todos. Ahí, bueno, mirá desde Ah, desde Colombia. Colombia. Bueno, un abrazo Qué grande. bueno. Muchas gracias. Gracias, Jairo. Gracias a todos los que acompañaron. Y en unas semanas está en YouTube, en el canal de la universidad, ¿sí? Así que ahí lo van a poder Excelente. ver grabado. ¿Mm? Muy bien. Bueno, gracias para compartir. Nos Gracias, vemos. Martín. Nos hablamos. Hasta luego.